En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. Bienvenida al podcast Reformadas. El propósito de este podcast es que profundices en el conocimiento de la Biblia. No sustituye tu tiempo devocional ni las reuniones en tu iglesia local. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde alguien te engañó de una manera súper manipuladora y tuviste que decidir entre mantener tu palabra o romper la promesa? O tal vez has sido tú quien ha engañado inventándote una historia totalmente creíble y luego has tenido que enfrentar las consecuencias. En el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo el pueblo de Israel se enfrenta a una situación muy similar y cómo Dios usa incluso estos errores para cumplir sus propósitos. Así es que toma tu Biblia, un cuaderno, una pluma, un café, porque vamos a estudiar el día de hoy Josué 9, 1 a 27. Hola, si no me conoces, soy Salime, fundadora de Reformadas, en donde lo que queremos es que entiendas la Biblia de manera práctica, fácil y rápida. Así que creamos recursos bíblicos gratuitos de latina para latina porque nuestra pasión es que tú entiendas y atesores a Cristo conforme a las Escrituras, que lo conozcas y que tu vida sea transformada completamente para que esté llena de gozo y de paz y de amor y de todo lo que Él ha preparado para aquellos que le siguen. Lo que queremos es que entiendas tu Biblia por ti misma, y que lo puedas aplicar a tu vida en altas y bajas. Y porque me das el día de hoy de tu tiempo, lo cual agradezco muchísimo, te quiero dar un regalo excepcional. Es el libro, el estudio bíblico inductivo del libro de Josué, que va de la mano de este podcast, que puedes descargar de manera gratuita en www.reformadas.com. Es nuestro segundo libro inductivo de estudio para que tú misma puedas aprender a estudiar, a entender tu Biblia, aplicar tu Biblia en tu vida, y quiero que lo descargues gratuitamente el día de hoy. Ok. El capítulo 9 del libro de Josué empieza mostrándonos la noticia de las victorias de Israel y cómo se ha extendido esto a través de toda la tierra. Los pueblos en la tierra prometida son como comadres en el lavadero latino, todo mundo se ha enterado de todo. El caso es que todos saben que Israel, y que los reyes de Israel y todos los reyes de Canaán se unen para luchar en contra de ellos porque tienen miedo, excepto los habitantes de Gabaón, que deciden tomar una estrategia muy diferente. Este contraste nos va a mostrar dos respuestas distintas ante el poder de Dios. Algunas personas se endurecen y se resisten y otros buscan una manera de salvarse, aunque sea a través del engaño. Ok, Josué 9, 3 a 6, vemos el engaño de los gabaonitas. Dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre él, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. De nuevo, se repite mucho viejo. El caso es que los gabaonitas, temiendo por sus vidas, deciden engañar a Israel, haciéndolos creer que vienen de una tierra muy lejana. Su plan es sumamente astuto y está sumamente bien ejecutado. Way to go, gabaonitas. Muestra la desesperación que tenían y el sentimiento de amenaza que tenían por Israel. Así es que podemos imaginar el cuidado con el que preparan cada detalle de este disfraz, desde sus sacos viejos hasta el pan mohoso. Es un recordatorio de cuán lejos puede llegar el ser humano que no conoce al Dios soberano cuando está motivado por miedo y por deseo a sobrevivir, y cuándo necesitamos recordarle a otros acerca de Cristo. Ok, ahora es importante entender el contexto. Recuerda que Dios había ordenado a Israel que destruyeran a los pueblos de Canaán debido a su maldad y a sus prácticas idólatras, como lo vimos en Deuteronomio 7, 1 a 2. Ahora, esta orden, que de nuevo nos puede parecer sumamente dura, era parte del juicio de Dios sobre la maldad de estos pueblos y su plan para perseverar a Israel de la influencia corruptora de la idolatría. Sin embargo, Dios también había hecho la provisión para los extranjeros
para que pudieran hacer pactos con Israel, como lo vemos en Deuteronomio 20, 10 a 15. Esta tensión que vemos entre el juicio y la misericordia es un tema recurrente en la Biblia y refleja la complejidad del carácter de Dios. Ok, Josué 9, 7 a 13 vemos cómo los gabonitas presentan su caso ante Israel y checa esto. Dice, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sejón, el rey de Og y el rey de Basán que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Sumamente interesante, es un plan lleno de astucia por parte de los gabonitas que se pone en acción. No solo han preparado su presencia física, sino que también han inventado una historia digna de un premio TV novelas, porque vaya, que dan detalles y todas las historias que ves, por favor, léelo. El caso es que apelan al nombre de Jehová y de sus obras poderosas, mostrando que entendían la importancia de la fe para los israelitas. Es un recordatorio de que el engaño de Satanás y el engaño del mundo generalmente viene mezclado con medias verdades, lo que lo hace aún más difícil de detectar, y por eso entre más Biblia leas, más probable es que no caigas en estas medias verdades que son más bien mentiras. Checa lo que pasa en Josué 9, 14 a 15. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Qué dice ahí? Y no consultaron a Jehová. Aquí vemos una lección crucial, la importancia de buscar la guía de Dios en todas nuestras decisiones. Israel actuó basándose en lo que veían sus ojos sin buscar la sabiduría divina. Y recuerda que Proverbios 3, 5 a 6, de nuevo, lo hemos leído a través de este libro de Josué varias veces. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es fácil para nosotros ahora juzgar a Israel por este grave error, pero ¿cuántas veces hemos tomado decisiones basadas solamente en lo que vemos, en las apariencias o en nuestra propia sabiduría, sin detenernos a buscar la guía de Dios porque pues o no creemos que necesitamos a Dios o Dios se va a tardar mucho y qué tal que dice que no, cuando nosotros queremos un sí? Este pasaje nos desafía a cultivar el hábito de buscar la guía de Dios en cada decisión de nuestra vida, grande o pequeña. El caso es que 3 días después Israel descubre la verdad sobre los gabonitas. Shock total. Los líderes de Israel probablemente estaban haciendo planes para avanzar su conquista cuando de repente reciben la noticia de que estos supuestos embajadores de una tierra lejana son en realidad sus vecinos muy cercanos que les han mentido. Ahora, quiero parar un poco para explicar el dilema ético y teológico al que se están enfrentando estos israelitas, porque si somos sinceras es algo que nos ha pasado, nos está pasando o nos va a pasar en este mundo caído. El caso es que Israel, por un lado, ha hecho un pacto solemne, ha hecho una promesa en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Ahora, en la cultura del cercano Antiguo Oriente, y especialmente para el pueblo de Israel, los juramentos hechos en el nombre de Dios eran considerados sacrosantos e inviolables. Romper el juramento no solamente sería una falta de integridad, sino que también podría verse como una profanación al nombre de Jehová. Ahora, por otro lado, este pacto se basa en un engaño. Los gabaonitas habían deliberadamente mentido sobre su identidad y su origen. En circunstancias normales, Israel no habría hecho un pacto con un pueblo cananeo que vivía en la tierra que Dios les había ordenado conquistar.
De hecho, hacer tal pacto iba en contra de las instrucciones específicas que Dios ya les había dado, como lo hemos leído en Deuteronomio 7, 1 a 12. Ahora, si quieres entender más acerca de todas estas instrucciones específicas de Dios, te invito a escuchar el episodio 7 de nuestra serie de Deuteronomio en el podcast Reformadas. Ahí vamos a hablar en detalle sobre cuáles eran estas advertencias y el llamado de Dios a Israel a ser un pueblo santo, santo, santo. El caso es que hay un pacto santo, pero está bajo engaño, y además el pueblo de Israel seguramente se sentía frustrado y enojado por eso. Habían sido engañados y ahora parecía que habrían comprometido involuntariamente el mandato de Dios de conquistar la tierra, como lo habían visto anteriormente. Así que seguramente te estás preguntando ahorita, si te encontraras en una situación donde has hecho una promesa basada en información engañosa, ¿cómo decidirías si debes mantener esa promesa o no mantener esa promesa? Seguramente te estás preguntando, o seguramente estás viendo, no sé si te has enfrentado a una situación en donde sientes que hay dos mandatos de Dios que parecen estar en conflicto. ¿Cómo decides qué camino seguir? Si estuvieras en el lugar de los israelitas, ¿qué considerarías más importante? ¿El seguir el mandato original de tu Dios o el mantener la palabra dada en su nombre? ¿Te das cuenta de que este es un dilema ético-teológico muy serio? Por ejemplo, en tu vida diaria, ¿cómo buscas equilibrar la justicia y la misericordia, especialmente cuando alguien te ha engañado o lastimado? Puedes pensar en una situación donde tuviste que decidir entre castigar una falta o mostrar compasión. Entonces, esto es algo sumamente importante. Si te tuvieras que tomar una decisión difícil como esta, ¿cómo te asegurarías de que tu elección refleje tu identidad como seguidora de Cristo? ¿Cómo crees que tus decisiones en situaciones éticas tan complicadas como estas pueden impactar tu testimonio ante los demás? Gracias a Dios, nuestro gran amigo Juan Calvino, en su comentario sobre este pasaje, nos enfatiza la importancia de la integridad en los juramentos. Aunque habían sido engañados, no consideraron correcto violar la promesa que habían hecho solemnemente en el nombre de Dios. Prefirieron someterse a una pérdida que exponerse a la carga del perjurio al rescindirlo. O sea que prefieren una pérdida nacional por hacer esta promesa sin consultar a Dios a hacer que Dios quedara mal. Walter Kaiser, que es un teólogo muy bueno del Antiguo Testamento, nos ofrece una perspectiva muy equilibrada de este dilema ético tan grande. La decisión de Israel demuestra que la obediencia a Dios no siempre significa seguir reglas rígidas, sino discernir y aplicar los principios más profundos de su carácter y voluntad en cada situación. Ahora, tú y yo, con esto, ¿qué sabemos? ¿Cómo equilibramos nuestra integridad personal y nuestro testimonio como creyentes con la necesidad de corregir errores o injusticias? De nuevo, Dietrich Bonhoeffer, en su libro Ética, que tienes que leer, porque creo que Bonhoeffer es uno de mis teólogos favoritos, aunque no estoy totalmente de acuerdo con él, pero tiene una perspectiva muy valiosa sobre situaciones donde las obligaciones morales parecen estar en conflicto con la palabra de Dios. Si no sabes profundamente, él tuvo que pensar profundamente, bíblicamente, en si sí o no involucrarse en un complot para matar a Hitler, así que tiene una excelente perspectiva a esto. Checa esto. Dietrich Bonhoeffer dice: la acción responsable no está atada a priori a principios, sino que nace de una libertad dispuesta que en cada caso debe estar abierta a la llamada de Dios y a la de cada situación. El hombre básicamente debe aceptar la culpa. Jesús tomó la culpa de todos los hombres y por eso cada hombre que actúa responsablemente se convierte en culpable. Lo que está diciendo básicamente Bonhoeffer es que actuar de manera responsable no significa simplemente seguir un conjunto de reglas físicas, sino que sugiere que la verdadera acción responsable cristiana surge de una actitud de apertura y de disposición a escuchar a Dios y entender cada situación como única. Es como si lo que estuviera diciendo es: no siempre puedes tener una lista que te diga exactamente
qué hacer en cada situación. A veces vas a tener que estar dispuesto a escuchar atentamente a Dios y a mirar cuidadosamente las circunstancias para decidir cuál es la acción correcta en ese momento específico. En otras palabras, Bonhoeffer nos está animando a no ser rígidos en nuestra forma de pensar sobre la ética. Obviamente hay ética bíblica que es sí, sí, no, no, blanco, blanco, negro, negro. Pero en estas situaciones de conflictos morales o éticos es entender la palabra y considerar cada situación como única. Sí, y no es, de nuevo, no estás invitado a usar la libertad de Cristo de manera irresponsable, sino buscar discernir la voluntad de Dios en cada situación particular. Es tener esa conversación continua con Dios donde estamos constantemente preguntándonos, ¿qué quieres que haga en esta situación específica, Señor? En lugar de simplemente tratar de aplicar reglas de una manera automática. Ahora, ojo, 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 esto no da lugar a una teología liberal. Bonhoeffer no está promoviendo una ética situacional, relativista, humanista, ni está sugiriendo que ignoremos los mandamientos claros, morales de la Biblia. Por el contrario, su enfoque está firmemente arraigado en que entendemos profundamente y ortodoxamente las Escrituras y por lo tanto tenemos una relación cercana con Dios. Ok, el caso es que cuando Bonhoeffer nos está diciendo hay que estar abiertos a la llamada de Dios y de la situación, no está refiriéndose a seguir nuestros sentimientos o a reinterpretar la Biblia según nuestros deseos. No, nos está hablando más bien de tener una sensibilidad espiritual profunda, cultivada a través del estudio de la palabra constante, de la oración, del ayuno y de la sumisión a Dios. Es tener una libertad dispuesta, no es licencia para hacer lo que queramos o lo que sintamos, sino la libertad que viene de estar tan sintonizados con la voluntad de Dios que podemos discernir su dirección, incluso en situaciones tan complejas como las que se están enfrentando los israelitas con los gabaonitas. Es decir, que muchas veces la Biblia no nos está dando explícitamente el qué hacer o el no hacer, pero la Biblia nos ha dado guías que conocemos y entendemos la palabra de manera íntima y podemos observar e interpretar correctamente y aplicarla de acuerdo a esa observación e interpretación correcta. Y es por eso es que cuando descargas las hojas de estudio, estudio inductivo del libro de Josué, te vas a dar cuenta de que lo que queremos es que aprendas a ver qué dice la palabra, que es la observación, y que de la misma palabra aprendas a explicar lo que está diciendo la Biblia o interpretarla para que luego llegues a una aplicación correcta. Te di demasiado choro, pero es crucial entender que que el enfoque de los gabaonitas, que cuando te pase esto va a requerir un profundo compromiso inquebrantable con verdades bíblicas. No es una invitación a ignorar o a reinterpretar las Escrituras, y por eso es que necesitas entender tu Biblia, por eso es que necesitas leer tu Biblia, y por eso es que quiero que descargues este estudio bíblico inductivo que tenemos para ti del libro de Josué. También lo tenemos del libro de Deuteronomio de la temporada pasada en reformadas.com. Ok. Recuerda que estos principios, este principio se aplica a esta situación ética específica. Así es que cuando leas este pasaje, quiero que, como leímos anteriormente, que aunque a veces puede parecer que hay principios bíblicos en tensión, hay cuestiones morales claras de las cuales la Biblia ha hablado de manera clara. Y necesitas reconocer que a veces en un mundo caído nuestras opciones pueden implicar algún grado de culpa e imperfección, y debemos de actuar con la mejor comprensión que tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios, confiando en su gracia y en su misericordia. Pero bueno, por ejemplo, el propio dilema ético que enfrentó Dietrich Bonhoeffer acerca de si sí o no participar en el complot de asesinar a Hitler, no está diciendo que el no matarás no es un mandamiento bíblico, sino que está también tratando de equilibrar justicia, protección a inocentes, resistencia a la tiranía extrema. Así que bueno, de acuerdo a lo que nos están diciendo todos estos teólogos grandes,
el tener este tipo de éticas, de dilemas éticos y morales no es una invitación a un relativismo moral ni a un humanismo sentimentaloide, sino un llamado a una obediencia más profunda y reflexiva va a la palabra de Dios y nos va a llevar, a desafiar, a ir más allá de una aplicación superficial de las reglas y buscar realmente el corazón de Dios y la voluntad de Dios en cada situación, siempre fundamentados en la palabra, en la verdad inmutable de su palabra. Ok, como mencioné anteriormente, la decisión de Israel de honrar el pacto que hicieron con los Gabonitas se ve en Josué 9, 18 a 19. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Los israelitas deciden seguir con el pacto. Sin embargo, el engaño de los gabonitas no se queda sin consecuencias. En Josué 24 a 27 vemos cómo Josué los confronta y determina el destino. En un desenlace de novela que es de serie de Netflix, vamos a leer Josué 22 a 23. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte leña y saque agua para la casa de mi Dios. Ahora hay un rabino muy interesante, Jonathan Sacks, que dice algo que quería incluir porque me pareció muy interesante. Fue el momento que Israel pasó de ser una nación que simplemente obedecía los mandamientos de Dios a una que entendía los principios detrás de los mandamientos de Dios y podía aplicarlos a situaciones nuevas e inesperadas. Esta decisión no fue ni fácil ni popular. La congregación estaba enojada, la congregación murmuraba en contra de los príncipes que eran las autoridades de Israel. Probablemente se sentían que habían sido engañados y que ahora estaban atados de manos, atados a un pacto que no deberían de haber hecho. Sin embargo, los líderes de Israel entendieron que la integridad de su palabra y el honor del nombre de Dios eran mucho más importantes que su orgullo herido o incluso que la corrección de su error. Muy importante. Josué, de nuevo, no está ignorando el engaño de los gabonitas. Como leímos anteriormente, los confronta directamente y los hace responsables de sus acciones. Esto nos recuerda que aunque Dios es misericordioso, Dios también es justo. El perdón no siempre significa una ausencia de consecuencias. Es muy importante, quiero que lo escuches de nuevo. El perdón no siempre significa ausencia de las consecuencias. Los gabaonitas son condenados a ser siervos en el tabernáculo, cortando leña y sacando agua para el tabernáculo. Pero incluso en este juicio vemos la misericordia de Dios. Los gabaonitas son perseverados y aunque es en una posición humilde, se les permite servir en la casa de Dios. De hecho, esta posición, de nuevo, aunque humilde, los pone en contacto directo con el culto a Jehová y les da la oportunidad de conocer al Dios verdadero. ¡Wow! Es interesante notar la respuesta de los gabaonitas en el versículo 25. Dice: ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Esta respuesta nos muestra una actitud de sumisión y aceptación de las consecuencias de sus acciones. Los gabaonitas no están intentando justificarse ni están tratando de negociar nada, sino que se ponen completamente a la merced de Israel y por extensión de Dios. Esta actitud de humildad y de aceptación de la disciplina es algo que Dios valora y que nosotros también deberíamos de cultivar, particularmente cuando nos encontramos enfrentando las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras propias acciones. Esta historia nos va a enseñar varias lecciones importantes que quiero discutir. Número 1, la importancia de buscar la guía de Dios en todas nuestras decisiones. No debemos confiar solamente en nuestro propio juicio o en las apariencias. Como cristianos, como seguidores de Cristo, tú y yo tenemos el privilegio de poder acudir a Dios en oración y de buscar sabiduría en su palabra
y en la comunidad de nuestra iglesia local. Número 2, debemos ser muy cuidadosos con nuestras promesas y mantener nuestra palabra incluso cuando es difícil. Nuestra integridad como seguidoras de Cristo debe ser literalmente inquebrantable, debe reflejar la fidelidad de nuestro Dios. Así es que nuestras promesas son sumamente importantes. Número 3, el engaño tiene consecuencias, pero Dios puede usar incluso nuestros errores y nuestro pecado para sus propósitos. Los gabaonitas, a pesar de su engaño, terminan sirviendo de manera muy humilde en la casa de Dios. De manera similar, Dios puede redimir nuestros errores y usarlos para mostrarnos su gloria. Número 4. La misericordia de Dios se extiende incluso a aquellos que nos han engañado. Aunque los gabaonitas fueron castigados, también fueron preservados y se les dio un lugar en la comunidad de Israel. Esto nos tiene que recordar que debemos extender misericordia a otros, así como hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Número 5. El servir a Dios incluso en las tareas más humildes no es sino un privilegio. Los gabaonitas fueron asignados las tareas más humildes, las de servir, las de sirvientes, en el tabernáculo, pero estas tareas los ponen en contacto directo con el culto de Dios. Esto nos recuerda que no hay tarea demasiado pequeña en el servicio de Dios. También quiero comentarte que número 6, la soberanía de Dios se manifiesta incluso a través de nuestros errores. Aunque Israel cometió un error al no consultarlo con Dios, Él usó esta situación para incorporar a los gabaonitas a la comunidad de Israel, cumpliendo así su propósito más amplio de bendecir a todas las naciones a través de Abraham, que vimos en Génesis 15. Creo que este es un episodio sumamente largo, pero creo que es muy importante. Espero que haya valido la pena, porque creo que como vivimos en el ya pero aún no, vivimos en una tensión y vamos a encontrarnos en situaciones en donde debemos saber cómo tomar decisiones éticas, teológicamente aceptables ante Dios. Y por eso es que te di tanta información y le he dado tanta importancia a este capítulo. Antes de terminar, quiero que reflexiones en algunas preguntas que he preparado para ti. Número 1, ¿en qué áreas de tu vida necesitas buscar más activamente la guía de Dios? ¿Cómo puedes cultivar de nuevo el hábito de buscar su sabiduría antes de tomar decisiones, por más pequeñas que sean? Número 2, ¿has hecho alguna promesa que te resulta muy difícil de cumplir? ¿Cómo es que puedes honrar tu palabra incluso cuando es muy costoso hacerlo? Número 3, ¿cómo has experimentado la misericordia de Dios en tu vida incluso cuando has cometido errores? ¿Cómo es que puedes extender esta misma misericordia que tú has experimentado por parte de Dios a otros? Número 4, ¿hay alguna tarea o servicio para la iglesia local, para el cuerpo de Cristo, que consideras demasiado insignificante, demasiado humilde? ¿Y cómo es que cambia tu perspectiva el saber que todo servicio a Dios es un privilegio? Número 5, ¿puedes pensar en algún momento en tu vida en donde Dios haya usado un error tuyo para un propósito mayor? ¿Cómo te hace sentir esto acerca de la soberanía y la bondad de Dios? Quiero que recuerdes, queridísima hermana, que servimos a un Dios que es fiel incluso cuando nosotras no lo somos, y que puede usar todas las circunstancias de nuestra vida, todo para su gloria y para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y creo que tú, si estás en Cristo, eres llamada. Así es que quiero que recuerdes que en Reformadas tú eres la persona clave para transformar a tu comunidad con el Evangelio. Por eso es que hacemos lo que hacemos, y el día de hoy, porque me ves o me escuchas, quiero que recuerdes descargar este tesoro. Es el estudio inductivo del libro de Josué, que puedes descargar gratuitamente en www.reformadas.com en el área de suscripción. Esto te va a ayudar a que
entiendas la palabra de Dios al leerla tú misma, la puedas interpretar, puedas saber qué es lo que está diciendo y la puedas aplicar a tu vida en donde quiera que estés el día de hoy. Recuerda que al suscribirte también tienes acceso a todos nuestros masterclasses, nuestros libros, nuestras guías rosas, todo lo que creamos gratuitamente para que entiendas que Cristo es lo mejor que puede pasarte en tu vida y que en Reformadas te amamos en Cristo y queremos ver que tu vida es transformada y que tu comunidad es transformada a través de tu vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio de Josué. Espero que todo esto te esté sirviendo. Te mando un abrazo y te amo en Cristo. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo. Encuéntranos como @reformadasoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda descargar el manual de estudio inductivo y la ilustración de este mes llamada Misiones. Encuéntralos en nuestro sitio web.